Bueno, Jorge, pues bienvenido a Matadero, la que va a ser tu casa durante las siguientes semanas. Me gusta subrayar este concepto de casa porque en cierto modo es un concepto que se ha repetido en tu trabajo y que está también latente en esta pieza. Ahora mismo estaríamos como en el desván de la obra. Yo no sé si tú lo ves así. Lo veo así, pero a posteriori, no planteé un desván, pero sí que una vez que la pieza se realizó y viéndola desde la entrada, que es como sería el primer golpe de vista de la pieza, la primera impresión, sí que dije, aquí falta la casa, lo que está es el desván y el sótano. Categorías, que es el título de la pieza, es un poco un juego de opuestos, un juego de contrarios, que también es una cosa muy habitual en tu trabajo. A mí me gustaría que definieras un poquito las dicotomías que se despliegan en la pieza. La idea inicial no era plantear una pieza doble. La idea inicial, cuando me enseñan el espacio hace un año y medio, y que me proponen trabajar aquí, bueno, el espacio tiene una presencia y tiene una fuerza enorme. Yo lo primero que me fijo es en el techo, digo, Dios, pero este techo es magnífico. Y ahora veo que es todavía mejor de lo que yo esperaba. Entonces sí que fui pensando, dándole vueltas a una idea de trabajar hacia el techo. Y no sé cómo, la verdad, se me planteó esta idea de partir justo el espacio y que pudiéramos acercarnos hacia arriba y contemplar toda la estructura y todas las formas que se hacen. O sea, es como si fuera una galería de arte, y buena, además. O sea, básicamente lo que has hecho con la pieza es dividir el espacio en dos para ser conscientes de lo que sería su parte superior y su parte inferior. Sí. Te has centrado en la parte superior, pero eso no significa que hayas olvidado la parte inferior. Claro, porque la pieza se ha convertido en algo vivo. O sea, yo pienso en trabajar en el techo y la idea inicial sé que era colocar lo más fácil, colocar algo arriba. Entonces que se desplace, colocar algo arriba y proyectar luz. Entonces que enseguida tú cuando entres veas arriba, sea lo que sea, un muñeco rosa, nada más. O sea, algo fácil. Pero luego dándole vueltas pensé, pues, y no sé cómo, la verdad, es difícil para mí ir hasta el momento de la gestación, porque sí que también la pieza se va hibridando con otros conceptos que yo manejo y tal, con dibujos anteriores por mi forma de trabajar, entonces voy como entretejiendo conceptos y de repente, ¡plas! Una vez que la veo y que yo parto es cuando empiezo a darle yo vueltas y a potenciar esta idea doble. Comentas lo de los conceptos, eso me permite retomar un poco la pregunta anterior que te decía, porque has hablado de ellos pero no me los has definido. Eso serían como las categorías a las que hacía alusión el título. ¿Cuáles son esas categorías tan de Jorge Perianes que se despliegan en la pieza, en el fondo? Yo no pretendo establecer dos categorías inflexibles y elaborar un discurso a partir de ellas, sino al revés. Yo comienzo ideando una pieza para acercarme al techo y luego la pieza me va hablando a mí. Y yo voy viendo conceptos en la pieza que yo potencio. Digo, pero entonces de repente empiezo a ver esta idea de sótano y desván, que yo no la traía en mente. Pero claro, como yo hago un trabajo como muy narrativo, que se basa sobre todo, inconscientemente también, pero en mis lecturas, sí que empiezo a leer unos textos, a recordar unos textos que de hace poco, bueno, Bachelard y mucha gente que me interesa, y sí que veo totalmente la dualidad y que yo digo, bueno, pues ya se establecía en otras piezas. O sea, ante todo, la pieza también me habla a mí y yo elaboro un discurso con ella. Y luego también a través del público, una vez que entren, me comenten, que es lo que también me gusta. Ahí es cuando yo empiezo a decir, bueno, pues parece que está esta pieza estableciendo dos conceptos muy antagónicos y de extremos que son, que engarzan. Y yo puedo cargar más las tintas. Entonces, la vegetación que yo va a llevar a pieza potencia de forma un poquito sutil, bueno, no tan sutil puede ser, hago las dos partes, que se vea la planta y debajo la raíz, y ahí vuelvo a cargar las tintas sobre este efecto antagónico. Yo lo he encauzado de esa forma. La pieza se inscribe dentro del programa Abierto por Obras. Abierto por Obras tiene como uno de los condicionantes el que el artista se tenga que acomodar, entre comillas, al espacio. Este es un espacio muy potente, muy poderoso, lleno de condicionantes. ¿Cuál ha sido el reto para ti como artista? Porque no deja de ser como una especie de encargo para un espacio específico. Desde luego esto es lo más opuesto a un cubo blanco, no puede ser más opuesto. Y entonces manda el espacio, tiene una presencia y es, bueno, total, es muy bestia. Creo que es de los sitios donde he intervenido donde es el espacio, no sé, no puedes oponerte a él. Podrías hacerlo a lo bruto, pero también como ya no sería Matadero, no sé.
Yo en este caso hay dos, en los arcos centrales y esto de que se quemase, son dos puntos fuertísimos que son los dos quizás, pero no sé, a veces quiero pensar, no sé cuál era el destino de la función de esta sala, creo que era una cámara frigorífica, no sé si se llegaban a atar aquí las reses, pero sí que se acumulaba, no sé si eso de alguna forma queda o no, no sé. Desde luego este sitio es un sitio muy potente, muy difícil, pero como también como reto, eso es precisamente lo que me estimula, ¿no? No decir, bueno, pues aquí vas a dialogar con un espacio. Tú dices que tu obra es muy narrativa. Sí. Espacios como este que ya traen una carga narrativa muy fuerte, ¿cómo se lucha o cómo se enfrenta uno a esto? Además, al trabajar tanto tiempo dentro de un espacio, como mis piezas son minuciosas y yo me sumerjo mucho en los espacios, pues no sé, llega un momento que es un tú a tú, casi como una presencia, no sé, real, viva. Es, no sé, difícil, no sé. Desde luego yo, si tuviera que darle un adjetivo, una personalidad al espacio, es un espacio muy, muy potente, donde corres muchos peligros también, porque es muy fácil dejarse llevar por esta estética y recargar las tintas, me refiero. ¿Es oscuro? Pues más oscuro. Vamos a hacer el tren de la bruja o algo así. Yo no sé si es una apreciación personal, pero es verdad que esta obra es muy tuya, es muy Jorge Perianes, pero es muy diferente a ti. ¿Tú percibes esto? Me gustaría que fuera así, pero no sé, yo tengo un concepto de artista un poco a la manera romántica, que es un poco un canal. No sé si eso es cierto o no, pero como yo me desvinculo un poco de las piezas, las hago, me sumerjo y incluso llegas a perder identidad y todo. Suena extremo, pero bueno, estás como un poco fuera de ti, surge la pieza, sale y yo la veo un poco objetivamente desde fuera. Soy capaz de decir, ¿qué es esto? O sea, como si no lo hubiera hecho yo. Entonces en ese juego está... ¿Y qué conclusiones sacas como espectador de tu propia pieza? A mí me parece sugerente, porque hay un juego arriba y abajo, unas comunicaciones entre los espacios. Desde la entrada puedes ver a las figuras encima y debajo de la pieza, lo cual me parece muy interesante, como las filtraciones en que se producen, no sé. Me parece que sí que es un intento, un poco arriesgado, quizás me gustaría que cumpliese, de explicar algo, no sé, dejar ahí dos conceptos y que se interrelacionen, no sé. Ya que hablamos de opuestos y de contrarios, categorías, ¿es una construcción o es una ruina? Tendí hacia en un principio tendí hacia la idea de ruina. También era lo que de alguna forma me mandaba el espacio, y yo también vi enseguida un espacio piranesiano y dije, Dios, aquí vamos a potenciar la ruina, pero ves, me iba un poco hacia la idea de vamos a cargar más las tintas. Pero no, al final es una construcción que siempre es lo más interesante. Últimamente solo pienso que la construcción es más difícil, pero se va abriendo cajitas, es mucho más interesante a la larga. Y es una construcción, desde luego. Un intento de construcción en un sitio destruido. Con lo que también tendrá de oscuro y ambiguo, pero es un intento de construcción, sin duda. Probablemente también sea como tu obra más, digamos, desnuda o cruda, es decir, esto es la madera pura y dura, no va a haber mucho elemento de color, que estamos también muy acostumbrados en tu obra, es un puro andamiaje. Yo no sé si eso también te ha obligado a ti a cambiar de chip, a desnudarte también de otra manera. Sí, y yo creo que eso últimamente es lo que yo tiendo en arte, a ir eliminando color, eliminando quizás todos los elementos barrocos que tenían mis piezas, este horror vacui, y tratar de yo ir puliéndome a mí mismo, dejar las cosas en esencia. No sé, no es algo tampoco pretencioso, es como algo que también me gusta ver en otros artistas, en otras piezas, o sea, ir eliminando, ¿no? Cargando las tintas. Además, esto ya es... yo no puedo competir, o sea, que el acercamiento hacia este techo es... no sé. Y luego los efectos que también produce, cosas con las que yo no contaba, cómo rebota la luz, etcétera, etcétera. Eso, que la pieza esté viva, para mí, también es algo interesante. La última vez que hablamos me comentaste que te llamaba la atención de las tres dimensiones o que te gustaba lo tridimensional porque es una cosa que te para en seco, que te obliga a pensar, a enfrentarte, a asimilar el objeto. Sí. Cuando esas tres dimensiones se convierten en una pura escenografía, es decir, esta pieza está hecha a escala humana, está hecha a tu escala, pero es
te supera, es mucho más grande que cualquiera de tus piezas Sí. escultóricas. ¿Se potencia ese efecto? Yo estoy recordando cuando te contesté esto, que sí, de aquellas de cielo de las 3 dimensiones, pero yo reflexionando digo, pues ¿qué decía? Yo estaba haciendo piezas en 3 dimensiones, pero que eran 2 dimensiones al final. Simplemente pensaba que hacía 3 dimensiones y no, obligaba a ver las 3 dimensiones en una visión frontal de 2. Esto sí que ya empieza a ser quizás 3 dimensiones o incluso más, porque es transitar por la pieza. Ya llevo varios, o sea, como te decía, tampoco son piezas muertas. Llevo con varios proyectos y intentando hacer varios proyectos donde se pueda circular por las piezas. Matadero me permitió, lo cual no es fácil por cuestiones de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces me permitió que yo pudiera, me dio luz verde y esto está muy bien. Es David Barro el que te define como cultivador de grietas. Aquí va a haber grietas, de hecho en esas grietas es donde va a estar el elemento natural que te ha caracterizado tanto y que aquí sin embargo aparece de manera mucho más sutil. ¿A qué se debe esta lectura mucho más sutil de lo que te ha caracterizado hasta ahora? Pues que quizás eso, hay que escapar de uno mismo, o sea, si yo voy encauzado hacia, y todo el mundo además, bueno, la crítica o los espectadores ven que las piezas van hacia una línea, a mí me gusta escapar precisamente o sea, porque para mí el arte es algo vivo y es un juego, lo que te decía, objetivizar y un juego conmigo mismo. En el momento en que todo sigue una línea, yo voy a escapar, no sé si ya por carácter, pero voy a escapar. Entonces me gusta eliminar, pero claro, ¿quién puede escapar de sí mismo? Al final se va a ver, lo que pasa es que va a estar quizás más sutil. La pieza, igual, pues mira, la diferencia con la grieta es que la pieza es inestable y cruje, provoca desazón, hay huecos, es pulida quizás, tampoco es una redundancia en una grieta marcada, pero ¿por qué si esto ya es una grieta en sí mismo? Es una pieza quemada, o sea, no. Ya lo transmite eso. Tampoco quería desde luego algo pulido. La diferencia o el reto quizás aquí es cómo casan los distintos materiales. O sea, que la madera y el color de la madera, de eso es algo que estuve pensando. Si teñirla, si no, cómo iba a quedar, porque son dos cosas muy opuestas, negro, tal. Ahí es donde está el kit, quizás, los materiales, no tanto en el concepto. Hablábamos antes de la narratividad de las piezas, de ese deseo tuyo que tienes de que las piezas sean narrativas, de que cuenten cosas o contengan historias. El término poeta o poesía se alude mucho cuando se leen las críticas, o la crítica lo relaciona mucho contigo. ¿Se puede hablar de un artista poeta? No sé si yo debería decir eso, pero yo sé lo que a mí me gusta. Yo lo que no sé si yo transmito eso, ni si es mi intención. Desde luego a mí me gusta la poesía y la parte poética. Yo digamos que ahí está una pregunta, es una pregunta interesante porque quizás esa es la diferencia en lo que distingue de un creador de un simple observador. Yo me considero un observador y lo que me gusta es leer y observar y pasear y tal. Que yo eso lo transforme, me surgen ideas, que eso lo transforme en piezas reales, es una oportunidad que me ha dado la vida y ahora el Matadero. Pero tampoco es algo, no hay una intención, yo pienso, yo no quiero ser poeta, no quiero reflejar, no quiero dar una imagen. Desde luego no me gusta construir además un personaje. Me gustaría, no sé, no sé, de alguna forma, no sé si es eso cierto también, porque luego hay que darle muchas vueltas a las cosas, pero a veces pienso que yo lo que estoy haciendo es algo que me gustaría ver, pero ya quizás desde los inicios, ¿no? O sea, yo me gusta el arte, voy a las galerías, he ido siempre a exposiciones, ferias, y digo, joder, pues me gustaría ver esto. Yo no he nacido artista. Te lo pregunto porque sí que es verdad que lo has dicho en muchas ocasiones, que disfrutas más leyendo que trabajando el arte, digamos, es decir, que pintando. Sí, sin duda. Yo no sé si eso tiene un poco de trampa mental para mí, porque eso lo digo y lo pienso, pero como ahora, por suerte, hay un volumen alto de trabajo, me impide leer. Entonces yo, como tengo este amor-odio, ¿no?, con el arte, me impide leer. Yo, si tuviera tiempo, lo que me dedica es simplemente a ser un observador e incluso un espectador del mundo, me gusta ese concepto filosófico,
Pero no lo sé si, imagínate que tuviera de repente todo el tiempo del mundo por lo que fuera, una enfermedad o lo que fuera, no sé si eso luego me gustaría. Como soy ambiguo, estoy seguro de que cuidado con lo que dices. Hablando de pintura, probablemente pocos sepan que tú te iniciaste en la pintura, que de ahí saltaste a la escultura, una escultura que siempre ha sido muy pictórica. Sí. Sin embargo, lo que vas tendiendo últimamente, lo que se ha podido ver en tus últimas comparecencias en Galicia, o incluso esta pieza, tiendes más a la arquitectura, escenografía. Yo no sé si tú mismo también vas viendo cómo se va abriendo una nueva brecha, es decir, si esta pieza a lo mejor ha dado también pie a que te plantees determinadas cosas. Es con lo que empecé, pero es como más controlable. O sea, no supone tanto un reto para mí la pintura, que sí que lo puede ser también, ¿eh? Pero quizás aquí es donde yo me estimulo más en espacios. Entonces, si me proponen trabajar en un espacio, poco a poco me he ido dando cuenta que es como un problema, surge un problema. En el estudio tú eres dueño, no casi es un lienzo en blanco, yo puedo hacer lo que quiera en él. No hay mucho enfrentamiento, y en los espacios sí. Además, son espacios que los han hecho, no dejo de pensarlo, otras personas, etc. Y de repente se establece un diálogo complejo, en este caso muy, muy complejo, y a mí me estimula esta historia. Por eso, sí que si me dan la oportunidad, me gusta. Es como un pequeño reto, un pequeño objetivo, que si sale bien, desde luego psicológicamente las implicaciones que tiene para mí son muy buenas. De hecho, incluso leo mi vida mi vida de estos últimos años de artista, claro, pero es la que, como en proyectos, que es curioso. O sea, pues el año pasado, 2010, fueron estos proyectos. Y no sé, es como curioso. Eso. Son como capítulos, volvemos a la literatura. Sí, quizás. No sé, también puede tener algo de angustiante eso, no sé, no sé, tampoco me gustaría, no sé, pauta el tiempo de alguna forma también, ¿eh? Me refiero, yo estoy 1 mes y medio, 2 meses aquí, encerrado, 2 meses de mi vida, tampoco es ninguna tontería, y yo recordaré este año por esta, y otras, pero esta, al tener tanto empaque y tanta, por esta pieza. Para acabar, ¿tú qué respuesta esperas de la gente? O sea, ¿quieres que tenga una respuesta más emocional de la pieza o una respuesta más intelectual de la pieza? No, yo siempre estoy abierto a a todas las reflexiones, y es lo que yo busco además con las piezas, que dialoguen con el público, y de hecho que la pieza establezca un nexo entre el público y yo, o sea, que haga de vehículo, que me cuente cualquiera, desde la señora de la limpieza al crítico coleccionista, lo que la pieza le dice, porque a mí además me lleva a nuevas piezas, nuevas interpretaciones, nunca cerrarla, desde luego. De hecho, yo puedo tener 2 o 3 conceptos más o menos claros, el de la casa y tal, pero no me gusta nunca decirlos para que la pieza no quede muerta y cerrada a un único camino, que es estúpido. Una persona, y además quien menos tú sospeches, de repente te abre otra puerta, incluso una trayectoria, una línea te la va a abrir, y dices, coño, pues esta persona era más lúcida que yo, desde luego, bastante más. Y eso pasa habitualmente. Es lo bonito quizás del arte y de trabajar en... Yo si pudiera muchas veces también, estoy seguro que muchos más artistas, ver las reacciones de la gente sin que supieran que yo soy el artista, eso es interesante. Verlas con ellos, ver mi pieza, además como una entidad aparte, no soy yo, no. Verlas con ellos, que es lo que les dice. Así tenemos algo más vivo. Bueno, pues hemos acabado. Invitamos ya a la gente a que la viva y la llene de contenido. Espero que les guste y que no piensen que ha sido, por ejemplo, un derroche. Aquí hay mucha madera, pero se va a reutilizar. Eso, por supuesto. Es ecológica. En los tiempos que hay, desde luego, puedes decir, Dios, ¿pero qué ha hecho aquí este bestia? No, está bien pensado, ¿eh? Se va a reemplear todo. Es arte y será algo útil. Tendremos las dos cosas, un objeto inútil, como decía Oscar Wilde, y luego tendremos algo útil para la sociedad.